Buenas noches. ¿Qué día es hoy? Aquí lo tengo. 10 y 15. Martes 15. Hoy es quincena. Qué padre. Ya se me acabó. Es cierto. No, hoy es quincena, mira. Martes 15 de agosto, estamos, que es mes 8. ¿Qué creen? A mí se me hace que ya este año se acabó. Ya este año ya salió, gracias a Dios, ¿no? Dios tiene el control de todas las cosas y ya estamos avanzados, un año más de la mano de Dios, gracias a Dios. El día de hoy vamos a seguir viendo este tema de la puerta del tabernáculo, pero vamos a ver el último color. Recuerden que estamos viendo ahorita nada más los colores que estaban bordados en esta puerta. Era una puerta principal, era la única forma de poder entrar al tabernáculo, era la forma de poder entrar al atrio. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. La primera es el atrio, es donde entraban todos los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, y entraba gente del pueblo, del pueblo de Israel, entraba gente al atrio porque eran los que llevaban sus animalitos para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Después seguía el lugar santo, que ahí podía entrar el sumo sacerdote y también los sacerdotes, ¿no? Que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero también había una línea directa que eran descendientes de Aarón. Ahí podía entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes en el lugar santo. Y después estaba el último lugar, que es el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios, y ahí es donde Dios hablaba con el pueblo por medio del sacerdote. Él hablaba con él y ya el sacerdote les daba las indicaciones al pueblo. Ahí solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y entraba de una manera muy especial y era una vez al año. Entonces, si se fijan, hay secuencia de que en el atrio podían entrar muchas personas. Lugar santo ya se restringía el número de personas y en el lugar santísimo solamente entraba una persona, ¿no? Y todo el caminar era desde el atrio, desde que se hacían los sacrificios, había derramamiento de sangre, había contacto con fuego y había contacto con el agua. Nadie podía poner fuego extraño ahí en el altar. El fuego descendía del cielo, descendía de la presencia de Dios y consumía el holocausto. Y los sacerdotes tenían que mantener ese fuego prendido. Ellos tenían que traer madera y había unos sacerdotes que estaban al cuidado del fuego. Entonces, ese fuego no se podía apagar, tenía que estar constante y lo tenían encendido. Pero cuando ponían el holocausto, descendía fuego del cielo para consumir el animalito que habían puesto ahí en el santuario. Con esa sangre de ese animalito, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo, pero con la sangre y con el fuego del altar. Y al lugar santísimo entraba con la sangre y también entraba con el fuego para prender el incienso. Entonces era un proceso donde en todo ese caminar es un camino de sangre. En nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como los que creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, la primera experiencia que nosotros tenemos cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, la experiencia que tenemos es Jesús en la cruz. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Entonces, al momento de nosotros de reconocernos como pecadores, reconocernos como que sí nos hace falta Jesús en nuestras vidas, clamamos esa sangre. Ahí empieza nuestro caminar. Esto quiere decir que pasamos la puerta del tabernáculo. Al momento de entrar por la puerta, ahí es donde tenemos esa experiencia
con la sangre de Jesús. Por eso es que el tabernáculo nos habla siempre de Jesús. Entonces, aquí vamos a hablar ahorita de esta puerta con el último color que estamos viendo, que es el color blanco. Es el color de lino fino y torcido, así lo dice en las escrituras. Y este color blanco tiene un significado que nos está hablando de la naturaleza de Jesús, nos está hablando de Jesús con este color blanco. Entonces, miren, voy a leerles esta parte de qué quiere decir el color blanco. Habla sobre la pureza, habla sobre la santidad, habla sobre lo que está limpio y eso es lo que nos quiere transmitir esta puerta en donde nosotros tenemos contacto con un Jesús santo, con un Jesús puro, con un Jesús que no está contaminado, como algo perfecto, como algo ya acabado, como algo que no se puede contaminar, algo que no se puede corromper. Puede ser que estoy hablando de cosas obvias, pero miren, déjenme leerles Primera de Pedro 1:15, en donde a veces cosas obvias las pasamos por alto, lo que realmente significa esto. Primera de Pedro 1:15 dice lo siguiente. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, Jesús nos llamó, por eso lo conocemos, fue quitado el velo en nuestros ojos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Dice, así como aquel que os llamó es santo, aquí viene esta clave. O sea, no nada más se trata de que Jesús es santo, entendamos esto, lo demos por un hecho, lo demos como una cosa obvia. Vean lo que nos está pidiendo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en nuestro caminar cristiano, cuando conocemos a Jesús y ya somos salvos, conocemos esa santidad, porque esa santidad nos refleja nuestra oscuridad o lo que nosotros estamos corruptos por dentro, nuestros problemas, hablo corrupción al tema de enojo, la ira, el temor, la envidia y todas estas cosas que están dentro del corazón. A eso es lo que yo me refiero con la corrupción. Al momento de acercarnos y tener una experiencia con Jesús, nosotros conocemos esa santidad, conocemos eso inmaculado y vemos nosotros nuestro cochambre. Pero cuando seguimos siendo cristianos y no queremos avanzar y no queremos crecer espiritualmente, concebimos a un Jesús santo, pero sí, o sea, Él es santo, porque Él a eso se dedica, Él es hijo de Dios, o sea, Él es santo, está bien. Y lo dejamos como algo que sea de Él, nada más. Pero no podemos transmitirlo hacia nosotros, en que nosotros también podamos ser santos. Y aquí Pedro lo está transmitiendo. Y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Jesús está encargando algo y dice, porque como escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y viene aquí una concordancia de Levítico, donde viene Levítico 11, es donde vienen los sacrificios, de cómo se santificaban las cosas por medio de la sangre, por medio del fuego y por medio del agua. Entonces, esta responsabilidad
de esta responsabilidad de también nosotros ser santos, lo vemos muy lejano, lo vemos algo inalcanzable, lo vemos como una responsabilidad nada más de Jesús y que Él se encargue de nosotros y que lidie con nosotros así como somos, ¿no? Dicen genio y figura hasta la sepultura, es un dicho muy común, pero está mal, o sea, no nos vamos a quedar así, o sea, tenemos la sangre, tenemos el fuego del Espíritu Santo y tenemos el agua que nos lava. El agua, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del Espíritu Santo también, y el poder que se encuentran en estas tres cosas. Por eso es que es importante pasar la puerta y tener esta experiencia con la sangre de Jesús, y estoy hablando de todos los días decirle, Señor, borda en mí este hilo blanco en mi corazón. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Hay muchas pláticas, hay muchas prédicas, hay muchas enseñanzas en donde dicen, mira, tú ya eres salvo, entonces ya eres santo, tú ya no pecas, ¿no? Quien te hace pecar es el diablo. Y no es así, no es de esta manera. Lo que hay dentro de nuestro corazón, la parte que cuando nosotros tenemos la experiencia que pasamos esta puerta del atrio y que ya somos salvos, viene a vivir Jesús en nuestro corazón de una forma como un bebé espiritual, como un bebé espiritual que necesita ser alimentado. ¿Cómo podemos alimentar a este bebé espiritual? Pues con la palabra, con oración, con ayuno. Hay muchas formas de alimentar a este bebé espiritual para que vaya creciendo. Y tenemos a un hombre viejo que ya está viejo, que ya está adulto, ya se la sabe de todas, ya sabe lo que quiere, ¿no? Ese hombre viejo, que es nuestra naturaleza carnal. Entonces nosotros vamos complicados en la vida, vamos teniendo un problema en nuestro caminar y en la toma de nuestras decisiones, si hay cosas que hacemos que nos gustan y las disfrutamos, pero estamos ofendiendo a una persona o estamos ofendiendo a Dios con eso, con esas cosas que nos gustan. Por ejemplo, si a mí me gusta y yo disfruto burlarme de las personas por sus deficiencias físicas, ¿será? Defecto. O defectos. Si soy una persona que soy especialista en encontrar los defectos de las personas y uso eso para burlarme, hay gente que lo disfruta, dice, pues no le veo nada de malo, pues, todos estamos riéndonos, estamos chacoteando, es un momento agradable. No, hay que tener cuidado, se está ofendiendo. Y eso no viene de Jesús, eso no viene del hombre nuevo, eso viene del hombre viejo. Y entonces, estoy dando este ejemplo por manejar un ejemplo sencillo. Hay ejemplos más fuertes, ¿no? Y tiene que ver con la falta de perdón, tiene que ver con la ira, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la depresión. Son cosas más profundas que hay que ir atacando para que Jesús nos vaya limpiando de toda esa basura que tenemos, todo ese cochambre que tenemos, que Él vaya abordando esta parte blanca, que vaya abordando esta parte de santidad. Yo no voy a lograr ser santo por mis obras. Yo no voy a lograr ser santo porque yo hago el bien a la gente. No nada más se trata de eso. Dice, la salvación es por gracia y no es por obra, para que nadie se vanagloríe, o sea, que nadie diga, es que yo voy a entrar al cielo por mis obras porque soy una buena persona. Y yo siempre les doy un versículo en la Biblia donde les muestro a la gente que nuestras mejores obras que van en nuestra carne, en nuestro consciente, en lo que nosotros queremos hacer una buena obra porque queremos quedar bien con alguien o porque queremos algo a cambio, pero es una buena obra. Vean cómo lo ve Dios. Eso está en Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad,
Aquí lo está aclarando la palabra de Dios. Nosotros realmente lo que hay dentro, hay suciedad. Si ya somos salvos, si ya Jesús nació en mi corazón. Miren, aquí está un ejemplo perfecto cómo es que Jesús nace en nuestro corazón. Y lo dejó muy claro Jesús en dónde nació. Recuerdan que Jesús, bueno, son llamados sus papás al censo, van a Belén, no encuentran una habitación disponible y es hora del parto. Y entonces se van a, ay, ¿cómo se llama esta? No, se van a un granero, no, granero no. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde guardan los animales? Se me olvidó. ¿Pesebre? Corral. No, el pesebre está adentro. ¿Qué es el? Corral. O sea, pero ¿cómo se llama donde guardan los animales? Matadero, no, ¿verdad? No, corral. Establo. Establo, establo. establo. Ajá. Sí, un establo. Perfecto. El lugar donde guardas a los animalitos es establo, ¿no? En esa zona de ahí los establos eran en las montañas, en las piedras, hacían cuevas y eran una forma de cueva los establos. Ahí es donde guardaban sus animalitos las personas. No es que hacían un corral así de madera alrededor y eso, no, sino eran unas cuevas. Entonces, van a un establo. O sea, realmente Jesús nació en un establo, no nació en un pesebre. O sea, lo correcto es, nació en el establo, ya que nace, fue puesto en un pesebre. ¿Vamos bien? Entonces imagínense una cueva que solamente hay una entrada, no tiene ventilación. Imagínense a qué olía ahí. ¿Qué es lo que había en el piso ahí? Y no había luz. Oscuridad, miseria, mal olor. ¿Se dan cuenta? Así está nuestro corazón cuando vamos caminando sin Jesús. Cuando le decimos a Jesús, Jesús, ayúdanos, quiero que me salves, tú eres mi Salvador, gracias por tu perdón, gracias porque eres el Hijo de Dios, gracias porque viniste a salvarme, gracias porque diste tu vida en la cruz, y empezamos a hablar con Él y lo aceptamos en nuestro corazón. Él nace en ese establo, en ese cochinero. Por eso dice que aquí, si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea, realmente somos como un establo, está lleno de animales. ¿Qué tipo de animales tenemos? ¿Cuál es la naturaleza, las actitudes de esos animales, no? Así estamos hechos, eso es lo que hay. O sea, ciertos animales se reflejan en nuestras actitudes feas, ¿no? Ahí es donde nace Jesús, ¿no? Luego, cuando Jesús fue puesto en un pesebre, dice que fue puesto con los pañales y que estaba en las señales que le dieron a los pastores, ¿no? Que tenía pañales y puesto en un pesebre. Eran dos señales que les dieron. Pues los pañales como que no hace mucho sentido por qué les dio esa señal Dios a los pastores. ¿Por qué en pañales? Como que es obvio, ¿no? Que un bebé tenga pañales, pero se refiere a otras cosas. Y el pesebre es donde comen los animales. ¿En dónde le ponen la comida a los animales? En el pesebre. ¿Dónde está nuestro alimento? ¿Dónde se puso Jesús? Jesús es el pan de vida. Jesús es ese alimento del cual nos tenemos que alimentar. Ahí está ese ejemplo de cómo nosotros podemos alimentarnos de Jesús para que este bebé espiritual vaya creciendo, para que siga siendo bordado este hilo blanco, esta santidad, el parecernos a Jesús, imitar a Jesús. Por eso Pedro lo está diciendo, sed también vosotros santos. Y luego dice, en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo en el griego habla sobre sagrado, puro, sin culpa, consagrado, limpio, inocente, modesto, perfecto. Es la forma como nosotros debemos conducirnos
en todo lo que hagamos. Porque dice, en toda vuestra manera de vivir. Vivir, esta manera de vivir es una conducta, es una forma de nosotros ser, estemos en privado, o sea, estemos solos o estemos en público, estemos acompañados, es una forma nosotros de conducirnos en todo momento. No porque me esté viendo la gente voy a actuar de una forma y estando acá en lo oscurito voy a hacer otra cosa, sino a eso se refiere. Yo sé que esta parte es complicada, por eso es importante pedirle, cuando pasamos por esta puerta, es tener contacto con este color blanco, tener contacto con esta santidad, tener contacto con esta pureza, con esta parte de estar consagrado a Dios. Otra forma de interpretar la palabra santo quiere decir ser apartado, estar apartado. En este caso, ¿de qué nos pide estar apartados? Estar apartados precisamente de esta naturaleza que nosotros tenemos, de esta naturaleza, de todo este cochambre que hay en nosotros, de todo este mal olor que hay en nosotros, es apartarnos de esas actitudes, también es apartarnos de las cosas del mundo, lo que el mundo enseña, lo que el mundo nos está presionando día a día de cómo debemos comportarnos, de que lo bueno lo ven malo, lo malo lo ven bueno, ahora más que nunca está eso. Entonces, el mundo nos está exigiendo que si estamos con unas personas y, y lo bueno lo ven malo, esa presión de estar ahí te envuelve y entonces tú también ya ves malo lo bueno y ves bueno lo malo. Entonces, tenemos que estar apartados de estas cosas y tenemos que estar conscientemente firmes en Jesús, firmes en lo que Él nos está enseñando día a día, en lo que está en su palabra, en lo que está en estas aguas, en lo que nos sumergimos en su palabra, en lo que nos da de alimento, lo que nos da estas semillas de verdad. Eso debemos de pedirlo que lo ponga en nuestro corazón y que pueda estar dando frutos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de seguirlo a Él, de conscientemente apartarnos para estar siguiendo a Jesús. Esto es pedir esta parte de este hilo blanco. El que nosotros no estemos actuando de una forma como la regla nos pide, como la Biblia nos pide, actuarlo nada más afuera, nada más estar teniendo una máscara. No sé si ya lo platiqué, pero en la parte teológica, en la parte de las religiones, cualquier religión, las religiones es hecha por el hombre, ¿no? Y nosotros lo que debemos de tener con Jesús es una relación, no una religión. O sea, esta parte de la religión es considerada como si tuvieras una máscara en tu cara. Eso es lo que hace la religión. Es lo que te pide la religión, lo que te exige es que te comportes de cierta manera ante cierto grupo de personas que están opinando de esa forma y que debes de quedar bien con esas personas, pero no con Dios, no con Jesús. Por eso es que se dice que debemos de tener una relación con Jesús, no una religión. La religión es una institución hecha por el hombre. Entonces, cuando tú estás bien con la religión, es porque estás queriendo quedar bien con el hombre, con quien hizo la religión. Realmente con quien debemos de quedar bien es con Jesús, es tener una relación personal, que es lo que dice la palabra, que es lo que te dice a ti, que es lo que, de qué estás quedando tú flaco, en dónde está tu debilidad y dónde Dios viene a reforzártelo. Es la forma de reconocer, decir, Señor, yo tengo este problema y siempre que pasa esto me pongo muy triste, o siempre que pasa esto exploto en ira. Señor, ayúdame. Es una forma de reconocer y ser honesto ante Jesús
y decirle, Señor, tengo este problema aquí. Esta es la parte negra, oscura de aquí de mi establo, de este animalito que tengo aquí maloliente. Señor, ven, lávalo, límpialo con tu sangre, con tu fuego, con tu agua. Señor, quiero ser igual a ti. Ese es un esfuerzo y estarle pidiendo a Jesús que esté bordando este hilo blanco, que esté bordando esta santidad. No es en nuestras fuerzas, es reconociendo que necesitamos ayuda, reconociendo nuestros errores, que eso al ser humano le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro error, mantenernos en nuestro orgullo de que las cosas conforme nosotros las vamos haciendo es la forma correcta y no como nos dice las demás personas o como nos dice la palabra de Dios. El agarrar versículos que están a modo de mi forma de pensar y hacer a un lado otros versículos que no es a mi forma de pensar, no es a mi forma de vivir, ahí estamos cayendo en un error. Toda la palabra de Dios es para nosotros. Toda la palabra de Dios es para mostrarnos, es vernos en un espejo en donde donde nos estamos equivocando y qué es lo que no podemos nosotros resolver. Por eso es que es quitar esta máscara, es quitar esta apariencia y empezar a ser honestos con Jesús, empezar a ser honestos con Dios. ¿Cómo? En oración, ahí vas a encontrar honestidad. Estar leyendo la palabra. Si no acostumbras leer la Biblia porque dices, es que no le entiendo a la Biblia, por más que la leo, pues la verdad no le entiendo. Hay que orar. O sea, la Biblia no está hecha para un grupo selecto de personas. La Biblia no está hecha para gente que es avanzada en inteligencia. La sabiduría es Jesús. La sabiduría viene de Jesús. Entonces, en el momento en que tú honestamente dices, Señor, no le entiendo aquí, quisiera saber más de ti, y te pones a orar, clamas su sangre, que te limpie tu mente, pide perdón de tus pecados, honestamente, sinceramente, que te arrepientas. No necesitas ir a ningún lado, o sea, simplemente detente en tu caminar, en lo que estés haciendo, en lo que sean tus usos y costumbres, detente tantito y platica con él. Dile, Señor, tengo problemas en esto, tengo problemas en esto otro. No le entiendo aquí. Límpiame, sáname, perdóname. Quiero conocerte más. Y cuando vuelvas a leer la palabra de Dios sobre eso, va a haber un momento en donde Dios te va a abrir la ventana y vas a entender grandes cosas. Vas a entender muchas cosas en la palabra de Dios. Eso no se lo dejes a maestros, no se lo dejes a pastores, no se lo dejes a los de la alabanza, no se lo dejes a personas que crees tú que son más espirituales que tú. No se lo dejes. Ese trabajo no se lo dejes a alguien más. Ese trabajo es algo de nosotros. Por eso Pedro insiste mucho. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es algo que Dios les dijo al pueblo de Israel allá en el desierto. Les estoy dando el tabernáculo, les estoy dando los animalitos, les estoy dando los utensilios, tienen la sangre, tienen el fuego, tienen el agua. ¿Para qué? Para que se santifiquen. Ser santos como yo soy santo. ¿Quieres estar en mi presencia? Bueno, solamente en mi presencia va a estar alguien como yo, que esté limpio. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos justifica ante el Padre? La sangre de Jesús. Esa es la parte que nos justifica y nos santifica, nos va limpiando, nos va lavando, nos perdona. Una vez que Dios te perdona un pecado, ese tema nunca más se vuelve a tocar. Ese tema, Dios agarra ese pecado, lo avienta a sus espaldas y se olvida de eso que hiciste. Ya no,
ya no se va a acordar más, eso ya fuiste perdonado, ya fuiste lavado, esa parte ya se quitó de ti, esa parte ya fue limpia, ya Jesús creció un poquito más en tu corazón. Ese establo todo sucio, todo con miseria, ha sido una partecita más limpiada. Entonces, sobre esto se trata el tema del color blanco. Sobre eso se trata el tema de la santidad. No es que es responsabilidad de Jesús y nada más lo dejemos en Jesús. No es nada más una responsabilidad de líderes religiosos, ¿no? O de estudiosos en teología. No es responsabilidad nada más de ellos. O sea, es que yo no sé nada, es que yo no entiendo la Biblia, entonces yo no voy a ser santo. No, claro que sí. Quita esa religiosidad, quita esa máscara y sé honesto con Dios. Sé honesto con Jesús. Dile, Señor, necesito ayuda en esto. Estas cosas no las puedo librar. Siempre me enojo por esto, siempre me pongo triste por esto, siempre ofendo por esto. Ayúdame, Señor. Ya no quiero ser igual. Transfórmame, lávame, límpiame. Borda ese hilo blanco en mi corazón. Borda esa santidad, esa pureza, esa parte de inocencia, esa parte de ser puro, esa parte, Señor, de vivir sin culpa. Una vez que Dios te perdona, te quita esa culpa, ya eres lavado. Entonces descansas y tienes reposo en Jesús. Ah, les estoy compartiendo una pequeña parte de lo que significa la santidad. Es un tema inmenso, es un tema muy, muy grande, el tema de la santidad, el tema de ser apartados. Y mucho más con lo que dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. O sea, hasta en lo que esté pensando, debo estar libre de culpa, debo estar puro, debo ser una forma inocente, debo ser modesto, ¿no? Debo ser consagrado, tengo que ser apartado hasta en mis pensamientos. Y eso se logra simplemente yendo a los pies de Jesús. O sea, no porque tuviste una reunión hoy el martes, entonces hasta el próximo martes vuelves a abrir la Biblia. Hasta el próximo martes vuelves a enterarte cosas de Jesús. No, esto es de todos los días. Insiste en abrir la Biblia, insiste en platicar con Jesús, en que borde. Recuerdan que ya les platiqué esa parte de que para que borde se necesita, digamos, como el lienzo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? El lienzo, que es nuestro corazón. Y entonces Jesús trae la aguja. Jesús trae la aguja y debe de pasar esa aguja para bordar ese hilo blanco, ¿no? Entonces, hay situaciones que a veces nos duelen, hay situaciones que a veces nos molestan, nos irritan, y el reconocer que yo estoy mal, el reconocer que yo tengo un problema, el abollar el orgullo, eso duele, es cuando está pasando la aguja. Entonces, si esta parte la haces consciente, decirle, Señor, aunque me duela, ayúdame, muéstrame dónde me estoy equivocando, muéstrame qué tengo que hacer, o si tengo que ir a ofrecer disculpas, o si tengo que reconocer que fue mi culpa, si tengo que reconocer de que yo fui el que inició este asunto, ¿no? El que es ir a decirle a una persona, perdóname, lo siento, yo me equivoqué. Eso duele, ¿no? Es cuando está pasando la aguja, pero estamos siendo obedientes a que estamos poniendo nuestro corazón para que Jesús esté bordando ese hilo de lino fino, ese hilo blanco, puro, ¿no? Quiero leerles esta parte de Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Recuerden que lo que les platiqué, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero una vez que Jesús murió por nuestros pecados, ¿se acuerdan que en la palabra de Dios dice que se partió el velo? Era ese velo, era esa tercer puerta para entrar al lugar santísimo. Se rompió ese velo ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. ¿Cómo? Por medio de la sangre, por medio de ser santificados, por medio de ser justificados, por medio de ser cubiertos y lavados de nuestros pecados. Es la forma que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Sigo leyendo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A eso se está refiriendo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, buscar esa santidad, buscar esa justificación, el que tenemos un sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Es Jesús el sumo sacerdote. Él es el que nos va a lavar, es el que nos va a poner la sangre, es el que nos va a purificar. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Se acuerdan les decía sobre nuestros pensamientos? Y lavados los cuerpos con agua pura en su palabra. O sea, el que nosotros vayamos a la palabra de Dios es que vemos como un espejo lo que somos nosotros. Dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, hay que mantenernos firmes, que aunque nuestros ojos estén viendo una adversidad, nuestros ojos estén viendo otra cosa, nuestros ojos naturales, debemos estar firmes en la palabra, en las promesas de Dios, lo que Él nos promete. Si Él nos dice que si nosotros vamos con un corazón sincero, un corazón humilde a pedir perdón, Jesús nos perdona. Debemos de tener esa fe, estar firmes y estar libres de toda culpa, ¿no? No que venga ese remordimiento de repente en la cabeza que diga, pero es que todavía Dios no te perdona de esto. No, no es cierto. O sea, Dios ya te perdonó de eso. Eso es lo que debemos de estar firmes de esas promesas. Dice, sin fluctuar, o sea, que no estemos dando bandazos de un lado para otro, que de repente estamos con Dios, de repente estamos en el mundo y de repente, pues ahí me voy a la deriva y sea de mí lo que Dios decida, ¿no? Pero una forma de reproche, ¿no? O sea, no, estar firme, estar conscientes que Él tiene el control de todas las cosas. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí está hablando que por medio de la sangre, por medio del fuego, por medio del agua, vamos a tener estas experiencias con Dios, vamos a tener esas experiencias de que ya no tenemos culpa, de que ya fuimos lavados, que ya fuimos santificados, que conocemos más de Jesús. Entonces, esta experiencia que yo ya tuve personal, al momento de yo juntarme con hermanos en Cristo, si hay alguien que tenga una duda, al momento de yo contarle mi experiencia, a él lo va a animar. A eso se está refiriendo. Por eso dice que debemos estimularnos, ¿no? En amor y en las buenas obras. Si a veces necesita alguien algo de los hermanos en Cristo, muchas veces una gente llega apoyando sin que esta persona lo haya pedido. ¿Qué es esto? Que Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de su iglesia. Por eso debemos de juntarnos. ¿Cómo vas a tener un comentario de aliento o cómo vas a tener una bendición de alguien si no te juntas con gente cristiana, si no te juntas con gente en común que está buscando a Jesús, que está buscando agradarle a Jesús? Entonces, pues no vas a tener esas experiencias. Por eso es importante que se reúnan. Por eso es bueno que nosotros nos juntemos. Normalmente nos juntamos los domingos,
Pero entre semana también es bueno que te juntes con gente que está siguiendo a Jesús, ¿no? Y que vayas eliminando gente que no te ayude a eso, que más bien te enseñe otras cosas, que te inciten otras cosas. Esas personas, ahí donde tienes que ser santificado, tienes que santificarte, tienes que apartarte de esa forma de vivir, ¿no? Y luego les voy a compartir algo, lo voy a hacer como un resumen de los colores que hemos estado viendo y a ver si puedo explicarlo bien, a ver si lo pueden ver ustedes y a ver si se pueden sorprender. Cuando yo lo vi, a mí me sorprendió, dije, wow, eso está tremendo, o sea, Dios es perfecto. Recuerden, el tabernáculo de Moisés está hablando de Jesús, en todo momento está hablando de Jesús, es una referencia para nosotros de Jesús. Aquí estamos hablando de la puerta y los 4 colores. Ahorita les voy a enseñar, voy a hacer el resumen de los 4 colores y a ver si puedo explicarlo correctamente. Aquí está. Miren. Tengo el color. ¿Qué color vimos primero? ¿Recuerdan? Como púrpura, No, el azul. azul, Vimos el color azul. azul del cielo. Vimos el color azul. Alrededor púrpura. Luego Púrpura, púrpura. carmesí y blanco. A ver, que tendré un carmesí por aquí. Vamos a ponerle el rojo. Y el blanco lo voy a hacer así. Negro, pero realmente es el blanco. Es lo de adentro. Y bueno, está el negro. Vean lo que el azul nos habla de lo divino. Del cielo. El divino del cielo. Perdón por la letra, pero está inclinado esto. El púrpura nos habla a Jesús Del rey. como el rey. El carmesí nos habla sobre la sangre. Y se acuerdan, estuvo muy tremendo sobre el gusano, ¿no? Y tengo aquí otro más. Gusano, ¿se acuerdan? Gusano y es como un ciervo, ¿no? Y el blanco como santidad, como santo, santidad. Estos colores están relacionados. ¿Ubican que hay 4 evangelios en la Biblia? Ah, bueno. Miren, Mateo tiene que ver con el color púrpura. Mateo tiene que ver con el color púrpura y lo podemos ver en Mateo 1, del 1 al 17. ¿De qué habla Mateo del 1 al 17? ¿Con qué empieza a hablar Mateo con 1 al 17? Es de la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene? Entonces viene de sus orígenes, o sea, Que viene del rey David. habla desde dónde viene. Viene de hijo de un rey, viene por parte del rey David. Ahí viene su ascendencia. Entonces ahí nos está poniendo a Jesús como descendencia del rey. Entonces es lo que tiene que ver el púrpura con Mateo. Luego vamos con el azul. El azul
Bueno, no, Mateo, luego tenemos a Marcos. Marcos, vamos con Marcos. Marcos es con el carmesí, con el rojo. Marcos, el carmesí con el rojo como un ciervo. Y vamos a Marcos 10:45. Vamos a ver a Marcos 10:45. Es 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso se está refiriendo con el carmesí, con el gusano, que es un siervo para servir a Dios, y el Evangelio de Marcos tiene que ver como Jesús como siervo. El Evangelio de Mateo tiene que ver como Jesús como rey. Luego vamos con Lucas, que con Lucas es el color blanco. Aquí la santidad es Lucas. Y es Lucas 19:10. Lucas 19:10. Dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces habla sobre esa santidad de que Él es santo, que Él es puro y Él vino a dar su vida para salvación, para purificar todo. Entonces habla sobre esa santidad, ¿no? Que para que pudiera ser sacrificado un animalito, tenía que ser limpio, puro, sin mancha, sin pecado. Sobre eso habla el libro de Lucas. Luego, si nos vamos al libro de Juan, Juan nos habla sobre lo divino, donde está Juan 1:29, donde dice que Jesús descendió. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Perdón? 19, perdón, pastor, ¿19 o 29? Perdón, 29, qué bueno, gracias que me Sí, dijiste. gracias. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando que Dios descendió, que Él pertenece que es el Hijo de Dios, que pertenece a las alturas, y él vino a salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, para que vean cómo Dios hace todas estas cosas tan perfectas en la palabra de Dios, de estos 4 colores en el tabernáculo, en Moisés, ¿no? Y cómo estos 4 colores reflejan a Jesús y cómo los evangelios están hablando de Jesús y cómo cada evangelio habla sobre cada color, sobre esa naturaleza que Jesús tiene, ¿no? No sé si esta parte les sorprendió, pero yo cuando la vi dije, wow, o sea, está perfecto, o sea, Dios no se le va nada. Entonces, todo esto lo vas descubriendo conforme vas estudiando, vas escuchando prédicas, estás orando, y son cosas que puedes ir viendo y Dios te va mostrando y te va enamorando más y te va pidiendo más de ti, o sea, te está pidiendo más, que seas más sincero ante Él, decirle, Señor, realmente no te conozco, realmente, o sea, la experiencia que me diste de ser salvo,
sí es hermosa y es mucho más de lo que merezco, pero no queda ahí. Hay muchas más experiencias contigo. Realmente no te conozco. Señor, te quiero conocer más. Y esa parte Dios te va llevando de la mano y te va mostrando en su palabra. Entonces, no hay una forma que diga, Señor, te quiero conocer más y tengas ahí arrumbada la Biblia y no la abras. O sea, si eres, es como decirle, si eres Dios, entonces quiero entender todo de hoy a mañana. Pues no, o sea, no tientes a Dios. O sea, se necesita meter un esfuerzo en nosotros, ir y luchar contra nuestro orgullo, abrir la Biblia, estar estudiando, estar leyendo, estar platicando con Dios, juntarte con gente que tenga en común buscar a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Y vas a ir encontrando estos 4 colores de la puerta. Vas a ir agarrándole más amor a esta puerta, a esta entrada, a esta su presencia, al disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder reposar todas tus angustias, poder ponerlas en sus pies, poder ponerlas en este altar de bronce donde se quemaban los animalitos, donde había los sacrificios, que pongas tu orgullo en sacrificio, que lo pongas ahí y que sea consumido con su fuego, que sea lavado con su sangre, que sea lavado con sus aguas. Eso es lo que Dios nos está invitando todos los días. Por eso es que es el estudio del tabernáculo de Moisés, porque Jesús es el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación. Entonces, para irlo conociendo mejor, es estar buscando en su palabra, buscando en oración y poniendo un corazón humilde, poniendo un corazón sincero. Decirle, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, borda estos 4 colores en mi corazón. Borda tu puerta, borda esa humildad que hay en ti, borda ese amor, borda esa realeza. Vimos esa parte, vimos ese púrpura en la cruz, ¿no? De lo que significa ser hijo de un rey aquí, hoy en la tierra, de cómo debemos de sembrar ese púrpura, cómo debe ser bordado ese púrpura en nosotros. Y realmente sí sabemos que somos hijos de un rey, pero en humildad, en obediencia a Jesús, en cómo fue Él, lo que Él nos dejó. Él no hacía nada de lo que el Padre no le dijera que hiciera. Él fue obediente hasta la muerte y es la parte que nos deja a nosotros ser como hijos de un rey, ser igual que Él, ser imitadores a Él, ¿no? Y esto es lo que quería compartirle. Terminamos la puerta al día de hoy, martes. Ya terminamos la puerta y vamos a continuar con el mueble que nos encontramos pasando la puerta, que es el altar de sacrificios, el mueble de bronce. Y les voy a mostrar ahí cómo es que Jesús está ahí representado, ¿no? Voy a detener la grabación